El cálculo de trabajo a lo largo de curvas cerradas en R3. La clase pasada vimos teorema de Grimm, ahora nos queda pendiente el teorema de Stokes. ¿Se acuerdan que lo habíamos anotado en el resumen? Pero bueno, vamos primero por las condiciones para existencia de función potencial. Repasar y demostrar algunas cosas. Vamos a ir viendo distintos escenarios y la idea es, para esos escenarios, determinar si existe o no función potencial, en función de los datos que nos dan. Entonces, tenemos un campo escalar, en principio, de R2 en R2, que es de clase C1 en una región D, y lo que queremos es lo que les decía recién, determinar si este campo F admite función potencial o no en su dominio, en términos de quién es la región D y qué condiciones cumple el campo. Primer condición, el campo A, las derivadas parciales P'I y Q'X son distintas. ¿Admite función potencial o no? No. No. Bien, esta es la condición necesaria. Si no se cumple, podemos afirmar que la función no admite función potencial. Perfecto. Muy bien. Segundo escenario. De esto R2 y las derivadas cruzadas son iguales. Sí, es necesaria, sí, ¿no? Pero no suficiente. ¿No? Sí, suficiente me parece. No me acuerdo bien, pero... En el caso de que fuera todo... Dale. Si eran continuas y abarcaban todo el plano, era suficiente. Si era en todo RN, esto era condición necesaria y suficiente. Sí, bien. Sí. Estamos hablando que, recuerden, F es de clase C1 en D, ¿no? Estoy mirando eso de arriba. Eso está, lo que estoy cambiando es quién es el D. Lo que vamos a ir cambiando es quién es D, pero es clase C1 en todo D, y además tengo matriz simétrica. Si D es todo R2, es condición necesaria y suficiente. Así que existe la función potencial. Tercer escenario, D es una región simplemente conexa y las cruzadas son iguales. Sí. Sí, admite función potencial. Bueno, estos dos puntos, 2 y 3, corresponden, se demuestran de forma similar. Se demuestran de forma similar. Profe, simplemente conexa era que no tenía ningún agujero, digamos. En R2 es que no tiene agujeros, en R3 que no tiene tubería. Bueno. Demonstration. Bueno, la demostración vamos a usar Grimm. Y se va a basar en eso que nunca pudimos probar, que es que toda la circulación, en estos casos, la circulación a lo largo de toda curva cerrada es nula. Hasta ahora eso no lo pudimos probar nunca porque era imposible ver todas las curvas cerradas, pero ahora lo vamos a poder hacer vía teorema de Grimm. Entonces tomamos cualquier curva cerrada C, que esté en R2 en el caso del primer punto, en D en el caso del segundo. En realidad cualquier curva cerrada C en D. Listo, ahí generalizamos todo. ¿Sí? Cualquier curva cerrada que esté contenida en D. Por teorema de Grimm, como estoy bajo las condiciones de teorema de Grimm, porque mi campo es de clase C1 en esa región D, mi curva cerrada, si la orientamos en sentido positivo, entonces podemos aplicar teorema de Grimm y me va a dar la integral doble sobre W, que es la región limitada por la curva, de Q'X menos P'I. Y como esas dos derivadas eran iguales, esa integral me va a dar 0. Y esto es válido para cualquier curva C contenida en D. Si quieren, acá aclaren. Entonces, como la curva es cualquiera que esté contenida en D, entonces podemos decir que a lo largo de toda curva cerrada contenida en D va a ser 0. Y entonces, por equivalencia,
la función admite función potencial. El campo admite función potencial. ¿Está? Sí, profe. Tercer escenario, ¿sí? Que en realidad es el segundo y el tercero que se demuestran en forma equivalente. Bien. Cuarto escenario, ya no tengo una región, simplemente conexa. Entonces, cuarto escenario, mi región D es todo R2 menos A. Saque un punto, o sea que no es más región simplemente conexa. Las derivadas cruzadas son iguales. Y existe una curva que encierra el punto A para el cual la circulación a lo largo de esa curva me da distinto de cero. Claro, acá ya no admite. Bien, porque no es cierto que a lo largo de toda curva cerrada la integral me dé cero. Por lo tanto, en este caso, estas son las cosas que tengo, ¿se entiende? Uno lo que tendrá que ver es en qué escenario está y cuál es la respuesta. Acá tenemos todas las posibilidades. Entonces, como a lo largo de toda curva cerrada la circulación no es nula, no admite función potencial. Profe, Sí, yo tengo una consulta. Si nosotros estamos en D, ¿no? Que es todo R2 menos A. Si nosotros tomamos una curva cerrada que no incluya A, podemos decir que esa curva cerrada podría... va a ser cero. claro, pero no podemos decir que sería función potencial esa curva cerrada. La curva Es cerrada no nuestro es función dominio. potencial. No, pero En cualquier región que no contenga el punto A, tu campo admite función potencial. eso quería preguntar, genial. Sí, por eso es que es importante decir, F es conservativo, ¿dónde? Porque puede ser que acá no sea conservativo, pero acá sí. Entonces, por eso cuando uno habla de campos conservativos, tiene que decir dónde. F no es conservativo en R2 menos A, pero en cualquier región que no contenga el punto A, lo va a hacer. Por eso es importante que cuando uno está probando, la curva sí o sí encierra el punto A, porque si voy a tener problemas, lo voy a tener ahí. Si lo voy a hacer la circulación en alguna curva que no encierra A, seguro que me va a dar cero, porque ahí está todo bien. ¿Se entiende? Entonces, siempre que quiero saber si un campo es o no conservativo, tengo que tomar una curva que encierra el punto, para que yo pueda saber si me da cero o no. La otra me va a dar cero y por ahí no es conservativo, porque como no tengo el punto problema, obvio que me va a dar cero. Bien, en este caso entonces, región no simplemente conexa, de matriz simétrica, matriz jacobiana simétrica, encontré una curva que encierra el punto A para el cual la integral de línea me da distinto de cero, entonces no admite función potencial. Cuarto escenario. Y último escenario. Sí. ¿Puede volver un segundo ¿A dónde? al anterior? Profe, una consulta. Igual más allá del dato de que la región no es simplemente conexa, si ya obtenemos que la integral es distinta de cero, podemos afirmar que no va a ser que no admite función potencial, ¿o no? En cualquier caso, claro. Si vos Perfecto. encontrás, pero es muy difícil ponerse a buscar qué curva tomo, ¿no? Pero Porque no dependería de la trayectoria en el caso de que sí, sí no puedo estar probando curvas cerradas hasta ver si alguna me da distinto de cero. Es mejor ir mirando por otro lado, pero claro, si vos encontrás, en cualquier caso, la circulación a lo largo de una curva cerrada no da cero, no importa cuál sea el caso, ya sabes que no tiene función potencial en cualquier región que cierre, que contenga esa curva, ¿no? Buenísimo, gracias. ¿Puedo ya? Sí, profe, gracias. Bueno, quinto escenario y último, muy parecido al que hicimos recién, pero ahora la circulación a lo largo de una curva que encierra el punto A me da cero. ¿Podré concluir algo? Yo creo que sí. ¿Por qué? Y porque habíamos dicho que era, a ver, una curva que pertenece a...
No tiene que ser simplemente Cierra el conexa. dominio de F. La región, por eso, la región no es simplemente conexa. Encontré Claro. una curva cerrada que encierra el punto A, pero en este caso sí me da 0. ¿Podremos concluir que admite? Creo que no. Tipo, La habría que realidad buscar es que, otra curva cerrada claro, la realidad es que hasta ahora para que no. no dé Lo 0. que sabíamos hasta ahora es que no, porque acá no estoy evaluando toda curva. Yo estoy tomando una y me dio 0. ¿Cómo sé que a lo largo de otra no me va a dar distinto? Bueno, la realidad es que con esto me va a alcanzar y ahora lo vamos a probar. Esto sería lo nuevo. Si encuentro una curva cerrada que encierra el punto y esa circulación me da 0, entonces vamos a poder asegurar que admite función potencial. Y ahora vamos a ver por qué. Este es un ejercicio de la guía. Yo después les voy a subir un apunte que tiene que ver con esto, o sea, que va a repetir un poco lo que vemos acá, más lo que ocurre en R3, que tiene también ejercicios resueltos. Lo que no tiene bien es la numeración, porque está mal, porque después se cambió la guía y no encuentro el original como para cambiarle los números. Entonces no tiene cambiada la numeración, pero están los ejercicios, o sea, los que tienen que ubicarlos. Este es un ejercicio de la guía, también, de la guía 11, de esos que yo les dije que todavía no resuelvan. No sé dónde puse mi guía. Bueno, cuando encuentre mi guía les cuento cuál es. Porque no sé qué. Ah, acá la encontré. No. Álgebra y geometría no da. No sé qué hice con mi guía. Bueno, cuando encuentre la guía les cuento cuál es. Bueno, acá la encontré. ¿Cómo se va a demostrar? También usando el teorema de Green. Este es el ejercicio 13. Sí, este es el ejercicio 13 del TP11. Bueno, ¿cómo lo vamos a probar? De nuevo, lo que vamos a probar es que la circulación a lo largo de cualquier curva cerrada va a ser 0. Con esto me alcanza para demostrarlo. ¿Sí? Que con saber esto de la curva C sub 0 va a ser suficiente para demostrar que a lo largo de cualquier curva cerrada la circulación va a ser nula. Entonces, lo primero que sabemos es, cualquier curva C que no encierra el punto A, sea C, cualquier curva que no encierra el punto A, ahí sí voy a poder aplicar teorema de Green. Y como las cruzadas son iguales, la integral me va a dar 0. O sea, para cualquier curva cerrada que no encierre el punto A, esta circulación es 0. ¿Sí? C es cualquier curva que no encierra el punto A. En esa región encerrada por la curva voy a poder aplicar teorema de Green y la circulación me va a dar 0. En cualquier curva que sí encierra el punto A, yo no puedo aplicar teorema de Green, porque justamente el teorema de Green necesita que el campo sea de clase C1 en toda la región limitada por la curva. Pero podemos hacer algo parecido a lo que la clase pasada hicimos con el cuadrado y la elipse o con el cuadrado y el círculo. Restarlo. Trabajar en la región limitada por las dos, claro. Aplicar el teorema de Green para regiones múltiplemente conexas, claro. Entonces vamos a tomar una curva C sub 2, que es una curva cualquiera que rodea el punto A. Y vamos a trabajar en la región limitada por C sub 2 y por C sub 0. ¿Sí? Y vamos a trabajar en la región que está limitada por C2 y C0. Claro, pero la suma va a dar 0. Bueno, espera, la resta en todo caso. La resta sí. Bien, entonces, puedo aplicar teorema de Green a esa región que sería esta W', ¿no? Toda la región que está limitada por las dos. A esta región le puedo aplicar Green y ¿se acuerda que era la circulación por la exterior orientada en sentido positivo, menos la circulación por la interior también orientada en sentido positivo? Esto es igual a la integral doble, estas dos son iguales, así que esto da 0, y entonces esta integral es 0. ¿Sí?
De acá se concluye que la circulación por cualquier curva que encierra el punto A van a ser todas iguales. La circulación por cualquier curva que encierre en el punto A me va a dar siempre lo mismo. ¿Se ve por qué? ¿Podrías repetirlo, profe, por favor? Esto te quedó 0. Hasta acá sí, todo esto es 0. Sí. Entonces, la resta de estas dos me da 0. Por lo tanto, la circulación por una es igual a la circulación por la otra. Y siempre Perfecto. sacas S2, la otra siempre te va a quedar. ¿De vuelta cómo? Sacás por. ¿Cuál es la que nosotros tenemos como dato? C sub 0. Ah, claro. Claro, y con que una dé 0 ya va a dar 0 la otra. Exactamente. Como yo sé que la circulación por C sub 0 es igual a 0, por lo tanto, la circulación por C2 también va a dar 0, orientada en sentido positivo. Entonces, acá concluyo que la circulación a lo largo de toda curva que encierra el punto A también me da 0. ¿Sí? Y sí, Y es entonces, lógico. a lo largo de toda curva, porque probé que las que no rodean a A, la circulación es 0. Las que rodean a A, también la circulación es 0. Entonces, a lo largo de toda curva cerrada, la circulación me va a dar 0, y entonces F admite función potencial. Está entonces, si yo tengo dudas, porque mi región no es simplemente conexa, y tengo dudas sobre si admite o no función potencial en esa región, ¿qué voy a tener que hacer? Simplemente Aplicar grid. no, Aplicar otra región más. no, más fácil que todo eso que me están diciendo. Yo tengo una Una región. curva que encierre al punto que no va a estar comprendido en D. Eso, lo único que tienen que hacer es calcular la circulación a lo largo de una curva que encierra el punto con problemas. Y en función de qué les dé eso, van a concluir sí o no. ¿Que encierre o que no encierre? Que encierre, Encierre. siempre que encierre, porque las que no encierran te va a dar 0. Claro, sí. es Siempre verdad. que encierren. Entonces, de esa manera se hacen el ejercicio 14, el 16, y bueno, después se va a hacer también cuando veamos el teorema de Stokes 17, el 18A, el 18B. Todas se Claro, resuelven terminamos de la la guía. misma manera. En breve. Tenemos la guía 11, ¿no? En breve, sí, en breve. ¿Ya está? Bueno, se terminó. Nos vemos el viernes. No. Entonces, ejemplo. Este es el 14 de la guía. Pero, profe, ¿podrías volver un segundito para atrás? Sí, vuelvo. Avísame, dale. Me haces tan feliz, profe, haciendo los ejercicios de la guía. ¿Vos Tan viste, feliz. Joan? ¿Viste qué buena Tan- soy? ¿Viste? tan feliz. ¿Viste? Lo tuyo es como un álbum de figuritas. Necesitas tener toda la figura porque si no te deprimís. Sí, si no termino la guía es como que me queda atravesado en la garganta. No. Después igual el fin de Yo clase te tenía pregunto alumnos en de la la otra 10. facultad que era, vos tenés lo hiciste pasámelo, me lo pasás por WhatsApp. Era como una desesperación. Que era, cuando escuchaban que uno tenía uno que ellos no tenían, me lo pasás. Es como que te da seguridad, como que vas cerrando como etapas, guías, lo vas cerrando. Claro, el tema es que si solo lo copiás no te sirve para nada, ¿no? No, lo veo, si lo entiendo, Claro, lo copio. pero listo. era como la desesperación de, lo tengo que tener. Sí, era una cosa así, pero bueno. Ahora me queda la 10. Muy bien, vamos por el 14. Ven, acá tenemos un caso como los últimos. Un campo que está definido en todo R2 menos el origen. Y lo que queremos saber es si admite o no función potencial en su dominio. Vamos a... Porque está escrito como raro, como difícil, pero vamos a traducirlo. Claro, pero acá ya está definiendo que el 0 no es parte de su dominio en la Sí. definición. Claro, y por eso es el caso de los últimos dos escenarios. X más... O sea, si no lo aclara, uno tiene que aclarar que el dominio es todos menos el 0 y ahí sigue Claro. el ejercicio. Bueno, vos siempre te tienen que decir dónde admite, que vos querés saber si admite función potencial en qué región. Si no te la aclaran, se asume que en todo su dominio.
Bien, bueno, este es mi campo vectorial. Entonces queremos saber si admite o no función potencial. Claramente la región, el dominio es R2 menos el origen. Región múltiplemente conexa, ¿sí? No es simplemente conexa. ¿Qué es lo primero que voy a mirar para ver si... Si las cruzadas son iguales. Bien, vamos a ir analizando los mismos escenarios que fuimos viendo antes, ¿no? Lo primero que voy a mirar es si las cruzadas resultan o no iguales. Pues si ya dan distintas de entrada, ya está, no tiene función potencial. Así que miro P derivado en I, me queda 4x cuadrado más y cuadrado menos y por 2y, así que queda 2y cuadrado o sea, nos quedó 4x cuadrado menos y cuadrado y después tenemos Q'X que queda. Queda igual. Queda igual, ¿no? ¿Se ve que queda Sí, igual? sí. ¿Sí? Porque sería menos 4x cuadrado menos y cuadrado más 2x cuadrado. No es 2x cuadrado, es 8x cuadrado. ¿No? Porque sería 8x por x, 8x cuadrado. Sobre... Pero, profe, ¿Q1 era el primero? No, P derivado respecto de I y Q derivado respecto de X. Ah, verdad. Entonces termina quedando menos 4 más 8, 4x cuadrado menos y cuadrado sobre... ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que mirar siempre es estas dos. Me dieron iguales. ¿Puedo concluir que tiene función potencial? No, pero No. sabés que puede llegar a tener. Claro, Pero venís por buen camino. claro. Todavía estoy en puede ser. No lo puedo negar todavía ni lo puedo afirmar. Se cumple la condición necesaria, la región no es simplemente conexa, así que ¿qué voy a hacer? Generar Ahora una sí, curva, un cierre la al origen y ver si te da cero. Claro, voy a circular por alguna curva que encierre el origen. Miren bien el campo. Piensen que ustedes son los que van a calcular la circulación, así que díganme una curva piolísima para que la circulación me quede muy fácil de hacer, porque el campo no es lo más lindo que nos puede pasar en el mundo. Una circunferencia. circunferencia. Y cuadrado más y cuadrado. ¿Cuál? Claro, una circunferencia. Yo haría 4x cuadrado más y cuadrado. Yo haría una elipse. Bien, María, bien, María, bien. Y la voz. ¿No? Porque acá, si ustedes me toman x cuadrado más y cuadrado igual a algo, no está mal, pero acá en el denominador me va a quedar una porquería. En cambio, si ustedes igualan el denominador, ¿no? A una constante, el denominador me queda constante. R cuadrado. Entonces, a ver cuál. C, ¿cuál? Si hacemos 4x polares, cuadrado. no nos va a quedar 4x cuadrado más y cuadrado igual a R cuadrado. No, igual a 1. Igual a 1. Si vamos a hacerla, vamos a hacerla bien, ¿no? Hagamos esto igual a 1, que es una elipse que encierra el origen. ¿Sí? Y tenemos que calcular la circulación en sentido positivo a lo largo de esta elipse. Va a ser algo así. Así que la parametrizo. ¿Cómo? X igual a 2 coseno. No. ¿No? Un cuarto. ¿No era algo así? Un medio. Un medio Ahí va. coseno de t, seno de t con t entre 0 y 2pi.
Muy No. bien, un medio coseno T, seno T, perfecto, con T entre 0 y 2pi. Muy bien. La estamos recorriendo en sentido antihorario, la curva cerrada, así que todo muy lindo. Calculo circulación a la curva C de F. ¿Qué me va a quedar? Integral entre 0 y 2pi. Y ahora hay que hacer la función evaluada en la curva esta. Dale, ¿y cómo quedaría? Quedaría un medio coseno de T más, No, sí, un medio coseno T, sí, que sería la X, sí, más. seno de T sobre 1. ¿Está bien? Que se ve que si reemplazan esto acá abajo da 1. Sí, sí, Si sí, no me da parece 1 bien. es porque complica. No, hicimos mala parametrización. No llegué a entender, profe, de dónde salió el 1/2 en el coseno. Era. Es porque se baja el 4, queda para Claro, abajo es y el eso A. es A. Y Es te el queda en A. medio. Lo que es A coseno más B seno. Ah, ok, perfecto. Bien, acá. Y ahí Y la queda segunda, seno de T menos un medio coseno de T. perfecto. Y esto ahora multiplicado por. Un medio coseno de T y seno T. Diferencial T. Eso, acá va diferencial T. Bien, hacemos, y fíjense que por más que elegimos un caso que nos quedó bastante sencillo, igual queda largo. Así que imaginen ustedes si tomábamos otra curva. Bueno, distributivas. Queda un medio por un medio, un cuarto coseno cuadrado de T. Puse cualquier cosa acá, ¿no? Pusimos mal. Tenemos que poner la derivada, ¿no? Está mal esto. Sí, está derivada. Puse la función en vez de la derivada. Está mal. No sé, me Esto equivoqué. está mal. Esperen que volvemos. Recalculando. Sería menos un medio seno de T, coseno de T. Eso. Menos un medio seno T, coseno T. Ahora sí. Entonces ahora nos quedó menos un cuarto coseno T, seno T. Menos un medio seno cuadrado T. Más seno T por coseno T menos un medio coseno cuadrado de T, Sí. diferencial de T. Pasamos el limpio. Menos un cuarto más 1 me da 3/4. ¿No sería menos un medio el primer término? Un medio menos, no, un medio por menos un cuarto. Ah, ok. Menos un medio coseno cuadrado, menos un medio coseno cuadrado es menos un medio. Integro y queda 3/4 seno cuadrado T sobre 2 menos un medio de T. Que entre 0 y 2pi, seno vale 0 en los dos, así que chau, me va a quedar menos pi. Curva cerrada orientada en sentido positivo. No me olvidé. Por lo tanto, la circulación a lo largo de la curva C cerrada y orientada en sentido positivo del campo F No es potencial entonces. me dio distinta de 0, por lo tanto F no admite función potencial, ¿no? No es que la circulación no es. Claro, claro. El F potencial. no admite función potencial. Si me hubiese dado 0, Sí, admitió. Tampoco puedo asegurarlo. sí, lo acabamos de demostrar que sí. Sí, porque le generas una curva y todo eso. Acabamos de demostrar que sí, que es por sí o por no.
¿Está bien? Acá concluimos por sí o por no. Está bien. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Entonces, ejercicios. Bueno, 14 ya lo tienen hecho. 16, 18, A y B, todos se demuestran de manera similar. No sé, se analizan de forma similar. ¿Está? Sí, sí. Muy bien. Bueno, para lo que nos resta, que es analizar cómo podemos resolver de manera más sencilla la circulación a lo largo de curvas cerradas en R3, así como antes definimos el operador divergencia, ahora vamos por el rotor de un campo vectorial. ¿Se acuerdan que la divergencia lo que le importaba saber era si en cada punto, cómo se comportaba el fluido en cuanto a ver si en ese punto tenía una fuente o tenía un sumidero? El rotor no le importa eso. El rotor lo que le va a importar es si alrededor de un punto se genera o no remolino. ¿Está bien? No, sí, lo que nos interesa es si alrededor de un punto el fluido gira o no gira, o no hay rotaciones. Eso es lo que va a Solo mirar. si gira o no gira. Y en cierta forma el rotor te va a terminar diciendo alrededor de qué. Si gira, alrededor de qué eje. Pero lo que están mirando en sentido es eso, si el fluido solo se mueve o además de mover hay remolinos internos. Entonces, si vos tirás el típico ejemplo es, si vos tirás una ruedita, si la ruedita se mueve con el fluido o si además de moverse gira. Profe, ¿cómo una ruedita puede girar y puede mover? O sea, se mueve y gira. O una Y esfera. No, pero cuando vos tenés una pileta llena y le sacás el tapón, además de que el agua se va por la cañería, a veces se hacen remolinos. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, un río Una rueda. caudaloso Poca bañadera. está lleno de remolinos. Poca bañadera, poco baño de inmersión. Bueno, un río caudaloso está lleno de Bueno, pero remolinos. no les voy a poder decir que se vaya a ver un río caudaloso. Es mejor que... Y no, va a ser un poquito complicado, ¿no? Pero dentro de una cañería o incluso los campos magnéticos es lo la mismo. bañadera y también sirve. Claro. Bueno, ¿cómo se define el rotor? Vemos cómo se define, después vemos cómo hacer para no acordarme esta fórmula. Un segundo, por favor. Sí, vuelvo, perdón. Listo, profe, gracias. De nada. Bueno, entonces, ¿cómo se calcula? Vamos a tomar un campo de R3 en R3 con derivadas parciales continuas. El rotor de F se define de esta manera. Lo primero que vemos es que a diferencia de la divergencia, el rotor de un campo vectorial devuelve un campo vectorial. Y fíjense cuáles son las derivadas que aparecen como argumento de este vector rotor. Si no les suenan conocidas o no. Parece un producto vectorial. Sí, bueno, pero además de eso. ¿El jacobiano? ¿No les suena derivada de R respecto de I y derivada de Q respecto de Z? Sí, son las que tenemos que calcular para saber si es La divergencia. campo. Claro. Sí, gradiente. Sí. Son las que tenemos que calcular para ver si el campo es conservativo o no. O sea, que si el campo es conservativo, ¿cuánto me da el rotor?
0. 0. Acá vamos a encontrar una manera de que no me tenga que acordar cuáles son las derivadas que tienen que ser iguales al momento de saber si un campo es conservativo o no en R3. Vamos a encontrar otra manera de estudiarlo, que es, después lo vamos a escribir todo esto, que es calculando el rotor. Si el rotor es nulo, mi campo es de clase C1, y el rotor es 0, a lo largo de... El rotor es el vector nulo para todos los puntos de ese campo, ¿no? En R3 tengo rotores nulos para R3, entonces mi campo va a ser conservativo. No voy a tener, ya no tienen que acordarse qué derivada tenía que ser igual a qué derivada. Ya lo vamos a poder ver desde acá. Bueno, esto es cómo se calcula. Ahora vamos a ver cómo puedo hacer para no tener que acordarme estas fórmulas de memoria. Como bien dijo Lucas, la forma de calcular el rotor tiene que ver con un producto vectorial. Un producto vectorial entre lo que se conoce como el operador nabla, que es el operador derivada parcial, y el campo, y las componentes de mi campo. Y una forma de no tener que recordar el rotor de memoria es calcular el producto vectorial entre el operador nabla es el operador derivada parcial. Lo que recibe lo deriva. Esa es la idea. Y entonces, si ustedes hacen Si se anota mucho ese tipo, se suele usar mucho ese tipo de notación. el operador nabla. Sí, lo he seguido yo cuando... Sí, para divergencia, si en vez de hacer producto vectorial hacen producto escalar, entre el campo y el operador nabla se define la divergencia. Pasa que la divergencia es bastante fácil de acordársela. Por ahí no Y si escalás por F, te da el gradiente. Sí. Bien, entonces, fíjense, si ustedes hacen el producto vectorial entre, que no es un producto vectorial, porque yo no multiplico, sino que derivo, ¿no? Es un pseudo producto vectorial. Entonces, por ejemplo, desarrollo por la primera fila. Tacho primer columna. Entonces tendría que hacer este por este, cuando hago este operador por R, lo que obtengo es la derivada de R respecto de I. Y a esto le tengo que restar este por este, que lo que hace es derivar Q respecto de Z. La segunda componente iba a cambiar de signo. Ahora la que voy a tachar es la columna del medio. Y tendría que hacer este con este, que lo que obtengo es la derivada de R respecto de X menos este por este, que sería la derivada de P respecto de Z. Y por último, anulo la última columna y ahora tendría que hacer este por este, derivo Q respecto de X y le resto la derivada de P respecto de Y. ¿Ok? Y ahí tienen, la idea es que, bueno, pueden hacer esto y después derivar cada componente, como dice acá,
O la idea es que acá pongan la P que corresponde, el Q, la expresión de P, de Q y de R, y ya deriven lo que tienen que derivar, ¿no? Pero de esta manera llegan a la misma expresión que teníamos antes acá. ¿Sí? Y no se la tienen que acordar de memoria. ¿Se entiende cómo usar esto? Sí, sí, profe. Bueno, Profe, vemos. Sí. ¿para qué nos dijo que nos iba a servir el rotor? Por ejemplo, bueno, para usar el teorema de Stokes, primero. Y segundo, para ver si el campo es o no conservativo. Ahora, después lo vamos a enunciar bien, pero la idea es que si tu campo es de clase C1 en R3 y tiene rotor nulo, entonces es conservativo. O sea, rotor cero equivale, que también lo vamos a demostrar ahora, a matriz jacobiana simétrica. ¿Sí? La forma de ver si un campo tiene matriz jacobiana simétrica es calcular el rotor. No, pero eso no lo habíamos demostrado antes, de que si es simétrica te va a dar cero. ¿Qué cosa? Si la ¿El matriz, rotor? claro, el rotor te va a dar Sí, cero. bueno, sí, lo dijimos así oralmente porque porque nos acordamos que las que tienen que ser iguales son estas, sí. Sí, Ah, sí, sí. Sí, no, porque él me preguntó para qué me va a servir el rotor, entonces le estoy contando. ¿Cuáles tienen que ser iguales, profe? El... Las que están restando tienen que ser iguales para que sea simétrica. Las marcás por el AQ a Z, el AR. Las que están restando en cada componente. Estas dos tienen que ser iguales, estas dos tienen que ser iguales y estas dos tienen que ser iguales. Ah, sí, 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 sí. Ah, Sí, sí, me mareé solo. bien, bueno, ejemplo. Vamos por ejemplos bastante sencillitos para entender esto de qué información me da el rotor y después ya con los ejercicios calcularemos algunos más interesantes. Entonces, si quisiera calcular el rotor de este campo, acá voy a poner entonces el operador nabla. Y acá voy a poner X y Z. Entonces, Profe, era PQ y la tercera, ¿cómo era? R. R. No, abecedario, PQR. Bien, tacho primera columna. Acá lo vamos a anotar. La idea es que en la práctica uno deriva y ya. Entonces, derivo respecto. ¿Para qué puse esto? No tengo ni idea. Era un paréntesis eso. Derivo respecto de la variable y la tercer componente que es z. ¿Está bien? Derivo respecto de y la tercer componente que es z. Y a esto le resto la derivada respecto, ahora sería esto, ¿no? De z de la segunda componente que para nosotros es y. La segunda va a cambiar de signo y tengo que borrar la columna esta. Aparece de vuelta, elimino la columna central y ahora tengo que derivar respecto de x la tercer componente que es z y le resto la derivada respecto de z de la primer componente que es x. Y por último, anulamos la última columna y derivo respecto de x la segunda componente que sí
y le resto la derivada respecto de y de la primer componente, que en este caso es x. ¿Y qué me da esto? 0, 0, 0. Exactamente, me da el vector nulo. No pone ninguna que esté derivando sobre sí misma, si no haría un 1 dando vuelta. Pero... Por lo tanto, el campo decimos que es irrotacional. ¿Qué significa? Que como su gráfico lo muestra, el fluido se expande, pero no hay remolinos internos. ¿Sí? No, la ruedita no va a girar, sino que se mueve, se va. Se va el agua, pero no hay giro. Tiene divergencia 3, pero no... Claro, por eso se expande, tengo divergencia positiva en todos los puntos, pero no hay remolinos. ¿Está? Ah, yo pensé que o sea, se hace la derivada de z con respecto a y, que sería r, que z es 0. Sí. Ok. Sí. Y así con todos, está bien. ¿Bien? ¿De nosotros? ¿Sí? Bien, bueno, calculen el rotor de este ahora, a ver. ¿Puede ser que dé el vector 1, 1, 1, el unitario? Eso, sí. Eso. ¿No? Derivo y respecto de y, me queda 1. Menos la derivada de x respecto de z, que es 0. Segunda cambiada de signo. Derivo y respecto de x, 0. Derivo z respecto de z, menos 1. Y la última, derivo x respecto de x es 1. Y derivo z respecto de y, que es 0. Así que esto me da el 1, 1, 1. Y fíjense que tengo remolino y como que todos giraron alrededor del mismo eje, ¿no? Bueno, ese eje de giro es el vector. Es este vector 1, 1, 1. Lo que nos va a pasar en general no es que todo siempre tiene que girar alrededor de lo mismo. Que puede ser que en un punto no haya remolino, que en otro haya, y así, ¿no? El rotor es puntual. Me va a dar en términos de x y z, y lo que me va a decir es lo que sucede en cada punto con este fluido. En algunos lados se generan remolinos, en otros lados no. ¿Está? Profe, entonces cuando el campo es conservativo, o sea que el rotor es vector nulo, no hay remolinos. No hay remolinos. Ok. Claro. Y cuando es así un vector, va a girar en base a ese vector en algunos casos. Se dice alrededor de qué eje gira, claro. O sea que si nos da ese dato, sabemos que sobre ese dato el campo va a girar. Sobre ese eje, claro. Bien. En cada punto si hay giro o no, y si hay giro respecto de qué eje gira. Muy bien. Ahora que entendimos, vamos a empezar a, probar algunas cositas que están relacionadas, algunas de las que ya hablamos, de lo que hablamos recién. Pero, profe, disculpa, si yo, por ejemplo, aquí fuera el 0, 0, 0,
Porque yo entiendo que el vector que nos marca el rotor es 0, 0, 0. ¿Cómo lo encuentro? ¿En dónde? Este rotor. No, es que no rota, porque no Es tenés un punto. 0, 0. No, es que 0, 0, 0 significa que no es remolino. No, pero yo claro. Pero no entiendo cómo encuentro el punto donde está rotando. O sea, sé Y la depende dirección. el rotor, para cada punto, vos vas a evaluar el rotor y te va a decir, si te da 0 es porque alrededor de ese punto no hay remolino. Si no te da 0, te va a dar el eje respecto del cual gira. En la fórmula del rotor vas a reemplazar. Lo que pasa es que acá tomamos casos muy sencillos donde el rotor es constante, pero en general no da constante. Ok. Ah, sí, tendrá que ver. Bueno, primera cosa que es la que hablamos recién. Que el rotor sea 0 equivale a pedir que la matriz jacobiana resulte simétrica. Esto es muy fácil de probar porque es lo que estuvimos hablando antes, ¿no? Si la matriz jacobiana de un campo escalar F, ¿no? Vamos a ponerlo bien. Que tiene componentes P, Q y R, ¿no? Que de clase C1 porque yo le puedo calcular las derivadas. La matriz jacobiana de F es simétrica si solo si se daba esto de que P derivado respecto de I es igual a Q derivado en X, P derivada en Z es igual a R derivada en X, y ¿qué me falta? Q derivada en I es igual a R derivada en Z. Esto es para que la matriz sea simétrica. Pero si estas derivadas son iguales, esto es equivalente a decir, ¿qué cosa? Respecto al rotor. Ahí tenemos el rotor de Machete. ¿Qué es 0? Que el rotor es 0. Y vale la vuelta también, ¿no? Si el rotor es 0 es porque estas componentes son iguales y entonces eso equivale a decir que la matriz jacobiana es simétrica. Esto sería la. ¿Pero hay otra forma de sacar el rotor o sería un dato que fuese 0? No, vos vas a calcular el rotor, te da 0 y eso es equivalente a decir que tu campo vectorial tiene matriz jacobiana simétrica. Okay. Por lo tanto, acá está, ahora volvemos sobre esto, pero con esto entonces se va a deducir esto que mencionamos antes, ¿no? Campos conservativos y campos irrotacionales. Esto que dijimos. Un campo es conservativo, ¿se acuerdan si la matriz jacobiana es simétrica en una región simplemente conexa? O en todo R3. Entonces, si yo tengo un campo vectorial que es de clase C1 en R3, F va a ser conservativo si solo si su matriz jacobiana es simétrica, que es equivalente a decir que el rotor es 0. Profesor, para justificar el caso B, se me cortó por eso. No. Esto es lo que se deduce del caso A. Pedir matriz jacobiana simétrica es equivalente a pedir rotor nulo. O sea que poder reformular la condición de existencia de función potencial en R3. ¿Te acordás que si tu campo es de clase C1 en R3, si todas las derivadas cruzadas eran iguales, era condición necesaria y suficiente para que el campo sea conservativo? Bueno, ahora en vez de decirte matriz jacobiana simétrica, te digo rotor nulo. ¿Está? Sí, Es sí. más fácil, ¿por qué? Porque no me tengo que acordar qué derivada tenía que ser igual a qué derivada. Eso es lo que te ayuda, ¿entendés? No tener ya que acordarme
qué derivada tiene que ser igual a cuál. Ya entendí cómo calcular el rotor. Bueno, ahora, si vos querés saber si un campo es conservativo, fíjate que tenga derivadas continuas en todo R3 y rotor nulo. Y con eso ya está. Y ahora, para que John se ponga contento, vamos a hacer algún otro de este 19. A ver, Yo lo terminaría el 19, no me gusta quedar con cosas no, pues incompletas. sí, tiene como F de punto, Joan. Lo podés terminar. Me Ah, parece muy pensé que buena. era ABC. No, Pensé que era me ABC. parece una muy buena decisión de tu parte, así que ahora quedate en el recreíto, quédate terminando el 19. Bueno, Bueno. Volver por fin Atlántico, ¿no? Que era el campo conservativo. Profe, igual lo que no entiendo es qué relación hay entre un campo, o sea, de forma... ¿Listo? Claro, no comprendo bien, o sea, ¿por qué un campo por no rotar es conservativo? porque si campo no rota es porque el rotor es 0 y la matriz jacobiana es simétrica, y eso era condición suficiente en R3 para que tu campo sea conservativo. Claro, sí, esa es la explicación matemática. Claro, no entiendo desde el punto de vista intuitivo, o sea, que los vincula, es lo que no me... Ah, no, eso tu profesor de física le puedo preguntar. Claro. Es que lo vas a ver más claro que yo. Yo te digo desde lo matemático. Que no rote como conserva el sol la energía, porque no rote, eso sí, no sé. Ok. Sí, tiene que haber algo con eso, que al no rotar está conservando energía, pero no sé por qué el no rotar hace que se conserve. No sé. Bueno, anotado. Bueno, el B, ¿cómo se demuestra? Muy fácil. Lo que me dicen acá es que si un campo tiene derivadas continuas hasta el segundo orden, la divergencia del rotor es 0. La forma de demostrarlo es calcular la divergencia del rotor. O sea, tomo un campo PQR, calculo el rotor de ese campo, que ya lo tenemos acá. Profe, y ahí consulta. calcular la divergencia, sí. ¿Por qué en algunos casos se usa el igual tipo con 3 rayitas, que es de identidad o una cosa? Es idénticamente 0, o sea que vale 0 para cualquier x y, a eso se refiere. Que no es una ecuación, sino que es idénticamente igual a 0. Ok, gracias. ¿Está bien? Para que no parezca como que estás igualando la divergencia del rotor a 0, sino que es idénticamente 0, que vale 0 para cualquier x y. Claro, es equivalente a 0, claro, eso lo está diciendo. Claro. Divergencia del rotor. Entonces quiero calcular la divergencia del rotor. Y deberíamos justificar que esto siempre me va a dar 0. Bueno, calculo la divergencia de este campo. ¿Cómo hago? ¿Qué tenemos que hacer? Tomar las derivadas Derivar la primer componente respecto de quién. de X, la segunda Así respecto que me van a de quedar Y. derivadas segundas, ¿no? Derivada segunda de R a la que estaba derivada en Y, ahora la derivo en X. Menos derivada segunda de Q respecto de Z y después respecto de X. ¿Sí? La divergencia era un campo escalar, así que ahora sumo la derivada de la segunda componente respecto de quién. Sí. De Y. Así que es derivada segunda de R respecto de X respecto de Y menos derivada... Perdón, acá me queda un menos, ¿no? Puse mal. Es menos más. Derivada segunda de P respecto de Z respecto de X. De Y. Y por último derivo a la tercer componente respecto de Z. Y por algo deberíamos concluir que esto es 0. ¿Qué es lo que me dice que esto es 0? El teorema de Schwarz. Terminan cancelando todo. Muy bien. Como f de clase C2
La primera se cancela con la tercera. Claro, las derivadas cruzadas son iguales, ¿sí? Lo que me asegura que se cumple el teorema de Schwartz es esto, ¿no? Que f es de clase C2, o sea que tiene derivadas continuas hasta segundo orden. Si existe una cruzada, va a ser igual a la otra. Estas dos van a ser iguales. Ay, esperen que me quedo mal. Por F pertenece a clase C2 y por teorema de Schwartz. Profe, el último no suma, si no me equivoco. ¿Eh? El último término, no debería sumar, debería restar. Debería restar, sí, es un menos, es un menos. Ok. Y bueno, y la misma justificación sería para todo. Profe, Sí, el de divergencia. Era P derivado de X, Q derivado de Y sí, y R derivado de Z. Y acá Sí. lo que haces es agarrar esos dos y los dos por X y los dos por así. porque este sería tu P, este sería mi Q y este sería mi Z para rotor. Mi Bien, R, listo. digo, para rotor. Bueno, esto es lo mismo, por la misma condición, ¿sí? Y lo mismo entre esta y esta. Por eso es que todo se simplifica. Ay, no, es igual es esto. Estaban todos, sería la misma justificación. Por eso es que todo esto va a ser 0. Y así se demuestra el B. Y el punto C es muy parecido. Lo único que tienen que hacer es calcular el rotor de un gradiente. Y va a pasar algo del estilo. Simplemente van a poner I, J, K, derivada X, derivada Y y derivada Z. Y como me piden el rotor del gradiente, acá van a poner phi' X, phi' Y y phi' Z. Van a calcular el rotor y les va a pasar algo de este estilo. ¿Sí? Profe, una pregunta. La primera parte no es, ¿no? Lo de la que admite función potencial, esa notación. No. No, es del Bueno, gradiente. te dice que, sí, lo que te está diciendo es que F es un campo gradiente. En el fondo es lo que estábamos hablando recién. Si F es un campo gradiente, su rotor va a ser 0. Es como que todo tiene que ver con todo. No, saben, pues me quedé con la función potencial y dije, bueno, entonces En el fondo tiene que ver con eso. Phi sería la función potencial de F. Perfecto, gracias. Claro, porque ahí ya Lo sabiendo puedes ver desde que ahí. si admite función potencial, entonces es conservativo y ahí ya directo te digo que... Bueno, lo que pasa es que en el fondo es al revés. Lo que querés probar es, claro, que admita función potencial equivale a que el rotor sea nulo. En este caso. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, ahí tienen los primeros tres. Los que quedan es, bueno, es del estilo la demostración. Lo único que tienen que hacer es suponer, tomar campos vectoriales F y G y los toman, no sé, si quieren poner PQR, o me parece que acá les va a convenir F, es F1, F2, F3, G tiene componentes G1, G2 y G3, y calcular lo que les piden, y va a salir solo. No tiene más complicación que eso. Les piden calcular la divergencia de A por F más B por G, calculen esa divergencia. Pueden salir de un término del igual y llegar al otro, o desarrollen los dos igualdades y vean que da lo mismo. Pueden encararlos como quieran, pero C, D y F, perdón, D, E y F, calculen lo que les pide y simplemente les va a dar. No tiene más secreto que eso. Pero estos tres son como los más importantes, porque desde el punto de vista de matemático me informo, por ejemplo, que el flujo del rotor a lo largo de cualquier superficie cerrada, ¿cuánto me va a dar?
¿Cómo, profe? Cero. ¿Pregunta? El flujo del rotor a lo largo de cualquier superficie cerrada. ¿Cuánto da? Debería dar cero. ¿Por qué? Porque lo que ¿Cómo, entra profe? sale. El flujo del rotor a lo largo de una superficie cerrada. ¿Cuánto va a dar? Cero, porque está entrando lo que está saliendo, porque estás Bien. tirando. ¿Qué es lo que te Y dice? ¿Qué es lo que te dice que te va a dar cero acá? Si es el flujo a través de una superficie cerrada, ¿qué podríamos aplicar? divergencia de rotor. La divergencia, el teorema de la divergencia. El argumento de la integral triple sería la divergencia del rotor, que va a ser cero. Claro. ¿Sí? A estas cosas apunta. Sí, sí, profe. Bueno, eso es. En general, bueno, y creo que así como cosas genéricas no tengo mucho más para decirle, esto ya se lo conté. Vamos al teorema de Stokes. ¿Quieren descansar un poquito y después lo vemos? Sí, por mí sí. ¿Sí? Bueno, nos encontraríamos y menos 20, ¿quieren? Y vemos Buenísimo. el teorema de Stokes. Ok. Dale, profe.